Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Guillermo Boy y esto es Guille Roxana TV. Hoy nos encontramos en un nuevo video de historias paranormal en Tokio. Pero antes de contarle esta apasionante historia, vamos a la presentación. En el año 1964, los políticos de la zona cometieron un grave error. Hicieron un túnel bajo este cementerio. Los vecinos, por supuesto, se quejaron. No hubo manifestaciones. El japonés es un pueblo bastante sumiso en eso. Así que la construcción se hizo y se terminó. ¿Por qué? Porque había mucho apuro. En un momento se pensó de sacar las tumbas, trasladarlas a otro lugar y después nuevamente ponerlas, pero no. Supuestamente quedó todo acá. ¿Por qué el apuro? Porque cerca de acá está el Estadio Olímpico. En el año 1964, nos vamos a alejar un poquito, vamos a caminar un poquito por acá por el barrio a ver qué se puede ver. En el año 64 se hicieron las Olimpiadas. Entonces Japón se quería, de alguna manera, con estas Olimpiadas, era como blanquear la oscura historia de la guerra, ¿no? Que había quedado por Hirohito y todo lo que había pasado en China, en Pearl Harbor, todo. Mire, allá se ve el Estadio Olímpico. Bueno, como les decía, hicieron y no movieron las tumbas, hicieron el túnel que ahora lo vamos a ver. Recién acabo de pasar. Hay infinidad de historias que se cuentan. Vamos a ver qué es verdad y qué no es verdad. A mí un poco me cuesta creer. Pero antes vamos a ver si podemos filmar un poquito acá para ver qué se ve. Ahí donde estoy filmando es exactamente arriba del túnel. Estas son las tumbas que no se movieron, que en algún otro momento podré venir a ver. Acá está el templo. Bueno, este es un lugar muy sagrado, por supuesto, no un cementerio. Entonces la pregunta es, ¿acá descansan las almas o no? Bueno, aquí estamos en la entrada del cementerio, ¿ven? Acá me indica que está cerrado. Se ve que allá arriba vive alguien, hay luces. Entonces nos vamos a molestar y vamos acá y le voy a contar la historia de lo que pasó. A partir de ese año, al hacerse las Olimpiadas se buscaba un acceso rápido para el estadio olímpico. Entonces se planificó hacer este túnel de tal manera que daba acceso y más rápido en la zona oeste de Tokio hacia el estadio, que acá lo vamos a ver. Ahí está, mira. ¿Ven? Ahí está el estadio. ¿Sí? ¿Me siguen? Hasta ahí es fácil. Está, por supuesto que este es el estadio nuevo, tiene mucho menos años. Creo que se hizo para el 2019, para las Olimpiadas 2019. Y ahí está el acceso. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, probando, ahí está. Bueno, hay muchísimas historias que se cuentan. Una en particular es de que a la noche, por la noche, se sienten, cuando pasás por el puente, se siente alguien atrás tuyo, se siente cambio de temperatura. Lo típico en todo hecho paranormal, ¿no? También se ha ocurrido que cuando de noche pasa un auto solo, se ha sentido un golpe muy fuerte en la parte de atrás del auto, el vidrio de atrás, y se han detenido y se vieron marcas de manos, pero sin nadie, como que algo cayó y se escucharon eso. Después, otra de las historias que se cuentan es que también cuando pasás de noche, dicen que se ha visto una mujer que se asoma boca abajo, desde arriba, boca abajo, toda ensangrentada. ¿Será verdad? No sé. ¿Hay testigos? No los tengo los testigos. Son historias que se cuentan. Hay pocos videos en español.
creo que he visto 2, muy chiquitos y tal vez no con la historia completa. Eso es lo que se cuenta. Se dice que también cambios de temperatura, que te tocan el pelo, no sé. Ahora es de día, ya pasé, no sentí nada. Hay mucha gente también, hay muchos autos. Vamos a esperar a que se haga más oscuro y vamos a seguir con esta historia a ver qué pasa, qué puedo demostrar. Ojalá que pase algo. Bueno, estamos haciendo la vigilia, estoy solo, Roxana no vino, estas historias no le gusta, así que bueno, yo respeto lo que ella no quiere, encima no le gusta la filmación ni nada de esto, menos venir a estos lugares. Yo quiero creer en estas historias, pero quiero pruebas, ¿no? Ver para creer. Me parece que sería fantástico tener la filmación de algo. No hay ninguna prueba, viste que a veces hay filmaciones, fotos. De acá no hay nada, al menos no encontré nada. Testimonios tampoco, ni en japonés, solamente youtubers que hablan, tanto japoneses, en inglés, y poquitas en español, ¿no? De esta historia. Bueno, cada vez más cerca, haciendo la vigilia a ver qué pasa. A ver si ven algo también atrás mío en algún lugar. Como les decía, me gustaría demostrarle a ver si realmente es verdad o son leyendas, fábulas populares del barrio, no sé. Sí trascendieron. Hace poco hice un video en el cementerio de Oyama de noche y lamentablemente me llevé la decepción de ni siquiera haber sentido miedo, ¿no? Una noche bien transparente, linda. Recorrí el cementerio a ver porque tenía muchas historias. Se lo voy a dejar abajo el video para que lo puedan ver. Y solamente en una parte del video sentí como una sensación de que alguien me seguía. Miré para atrás rápidamente, estaba justo en el video, y en ese momento, en la edición, porque ahí no escuché nada, se escuchó un pequeño gruñido, llamativamente en ese momento. Pero sinceramente nadie me tocó, no vi nada, no sentí frío, solamente sentí la sensación de que alguien me seguía. Estaba totalmente oscuro ese lugar, pero no sentí miedo. Me hubiese gustado sentir miedo porque creo que le daría más emoción al video. Es como que estoy ahora, no me siento bien. Es de día, hay mucha gente, no sé qué va a pasar más tarde. Lo que creo que voy a recorrer un poco el barrio para conocer. Lamentablemente no domino mucho el japonés como para tener una charla con los vecinos, y acá la gente no es tan abierta como para hablar de estas historias paranormales. Ven acá, por ejemplo, hay un auto, ahora lo van a ver que lo voy a pasar, hay personas descansando, sé que hay camioneros, a veces descansan taxis. Yo es la primera vez que paso, ven acá, justito acá, están descansando. Y acá tenemos un camión. En realidad en los videos que vi parecía mucho más grande el puente, y no, serán 100 metros, no más. Y no da miedo para nada. Vamos a ver qué pasa más tarde cuando sea de noche, si hay menos gente, porque tampoco tiene gracia, hay mucha gente. Estoy relativamente cerca de mi casa, estaré a media hora caminando, sí, bastante cerca. Lo estuve buscando, no sabía que era tan cerca del Estadio Olímpico. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre más tarde.
encantador, hermoso, en una esquina. Esos rincones me encantan, misteriosos bares hermosos. Pero por el otro lado, quería mostrarles, allá se va a ver un edificio, ahí exactamente, es el edificio de Yoyogi, que es muy imponente. Acá estamos cerca, muy imponente y llamativo a la noche, sus colores. Como ven, todavía no oscureció, está oscureciendo muy lentamente. Hoy hizo 35 grados, ya estamos en verano. Y es aproximadamente, son las 7:05, así que vamos a esperar. En verano a veces llega hasta las 7:30, más o menos 8, ahí oscurece. Y en invierno 4:30 de la tarde, 5 ya está oscuro. Bueno, vamos a seguir esperando un poquito más. Hola, 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 hola. Ahora sí. Bueno, finalmente llegó la noche. Acá estamos en el túnel de Setagaya o Sendagaya, de las dos formas se lo puede nombrar. Este video se lo quiero dedicar a mi hermana Liliana Boyd, quien tira las cartas, hace de todo, bueno, sabe de todo, todos los temas estos paranormales, cartas natales. Le voy a dejar abajo de todo en la descripción el mail si alguien quiere, vive en Berisso ella. Si está muy cerca de La Plata, así que los que vivan por ahí, por esa zona, si quieren comunicar con ella, bueno, vamos a ver si qué tal les va. Yo tengo una historia muy linda que me contó hace muchos años, me tiró las cartas y realmente toda mi vida me dijo. Y ya pasaron 35 años, así que mayor testimonio que este no hay. Bueno, comuníquese con ella. Vamos a pasar de noche, a ver qué pasa. Como ven, hay un poco de actividad en el túnel. Recuerden que ahí arriba está el cementerio. Esto al principio empezó con las denuncias de los vecinos que escuchaban ruidos, que había gente que entraba al túnel y no salía, imágenes. Bueno, se dice que por ahí se asoma una mujer con sangre, que cae gotas de sangre, pero yo no sé, no digo nada. Veo, hay mucha gente hoy en día, puede ser por una noche con calor. Los taxistas acá se detienen a descansar, así que no creo que haya tanto temor o la historia sea tan famosa. Pero bueno, acá estamos. Estoy pasando, ahora es de noche. Este hombre está muy tranquilo, descansando, miren. no da mucho miedo el túnel. La verdad que pasan chicas solas, no hay ningún problema. Pero bueno, es la historia de lo que pasa, lo que se ve, las denuncias están. Este muchacho está descansando. Bueno, así que ya pasaron, es cortito, el túnel es muy corto. No pasó absolutamente nada. Vamos a ver el video, en la edición siempre aparece algo. En este video de cuestiones paranormales, yo no soy profesional en esto, ¿no? Hace poco me metí en un cementerio. Tengo el del Hotel Edén, que ahí sí sentí un frío especial, era verano. Mírenlo, el video está bueno, es lindo. Si pueden ir a Córdoba a verlo, el hotel, maravilloso. Después siguen el Uritorco, que no sé si es paranormal o... bueno, puede ser, no es normal. Lo que filmé una luz, un ovni de día, entrando a la montaña. Está bueno, otro video, ahí búsquenlo, el Uritorco. Y bueno, ahora que estamos en Tokio, estoy averiguando las historias paranormales que hay. Ya está el video del hotel Stays en Nakasaka, la mansión.
hay una historia ahí de lo que pasa. También ese es el hotel con mayor denuncia. También te lo pongo en la descripción. Miralo porque está bueno saber las historias que hay. Y ahora voy a hacer el video del Hotel Sunshine, que está en Ikebukuro, que ahí estuvo la cárcel de Sugamo. Así que imagínate, hay muchas historias. Pero bueno, eso todavía no lo hice, así que más adelante. Hasta acá llegamos con el video. Ponele like, suscríbete, haceme el favor, suscríbete, no cuesta nada, es gratis y me ayudás un montón, la verdad me ayudás un montón. Espero que te haya gustado el video. Vamos a hacer más videos de Tokio mientras estemos acá. Vamos a descubrir lugares y de vez en cuando mostrarles o contarles una historia paranormal. Bueno, nos vemos en otro video. Chau, 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 chau.